Continuamos con la segunda parte de este especial. La memoria intacta de un cronista que cubrió la tragedia y que vivió tan de cerca las víctimas que dejó la tragedia por eso tiempo después de que se realizara. Un documental recreando la tragedia nadie imaginó. Que un director santandereano quisiera realizar una producción contando el paso a paso de la tragedia, a través de actores naturales santandereanos y de actores colombianos. Algunos de gran trayectoria artística a esta película. Además de que contó con las participaciones de Benjamín Herrera y Juliet Flores, tuvo que ser suspendida mientras se conseguían los recursos para su terminación, que el director Cristian Mantilla Vargas logró cuando le realizaron la entrevista años atrás. Se estaban terminando los últimos detalles y se lanzó en septiembre del 2017. Ha sido una de las que más se acerca a los hechos reales, gracias Cristian Mantilla Vargas por esta genialidad para crear una obra maestra. Las imágenes presentadas aquí son partes del archivo documental. El escritor y periodista Germán Santamaría fue uno de los primeros periodistas en llegar al armero desaparecido. Sus relatos, publicados en el diario El Tiempo, hoy son parte fundamental de la memoria de ese doloroso acontecimiento. Nuestro subdirector Alberto Medina habló con él. Salió de Palacio de Justicia, armero, en un margen de una semana. Yo estaba cubriendo el Palacio de Justicia. Yo estaba cerca a la Plaza de Bolívar cuando empezó el tiroteo y duré 38 horas ahí en la Casa del Florero. Yo presencié todo. Y si ustedes revisan en una hemeroteca la primera página del Tiempo de esos días, pues yo tengo las crónicas de todos esos acontecimientos del Palacio de Justicia de primera mano. Y una semana después viene lo de armero. Entonces a mí me sacan del Palacio de Justicia y me mandan para armero. Y yo siempre he dicho que el Palacio, la avalancha de armero, sepultó lo del Palacio de Justicia. El escándalo, el juicio político. Entonces lo de armero también tiene una dimensión política, porque a los 8 días que vino lo de armero tan grande, se olvidó en gran medida lo del Palacio de Justicia. Como es en Colombia, ¿no? Que una tragedia tapa la otra. Y entonces, después de salir del Palacio de Justicia de una semana trabajando 18 horas diarias en eso, terminé en armero a las 6:30 de la mañana del 14, ¿no? Del día 13. Del día 13. Bueno, sí, no, fue el día 13 porque fue a la 1 de la mañana. 11:30. ¿A las 11:30? Sí. Yo llegué a armero a las 6:30 de la mañana en un helicóptero que el Tiempo contrató. Yo quiero ir como por partes en este sentido. Germán es del Líbano, Tolima. ¿Qué tanto le impacta a un hombre que es tan cercano a armero? Porque finalmente no son dos poblaciones lejanas, esa noticia. Mucho más de lo que yo conocí a armero muy bien, porque el Líbano está a 40 minutos de armero, pero mi familia tenía una finca, un terreno agrícola en la mitad del camino, desde el cual se veía armero abajo. Entonces yo, siendo de Líbano, en toda mi niñez íbamos a armero muchas veces. Yo conocí a armero, sus calles, su iglesia. Me recuerdo el teatro de armero. Mi primera película que yo vi en mi vida fue en armero, en un cine que no tenía techo. Y ese pueblo por eso me conmocionó cuando supe lo de armero. Yo estuve revisando la prensa de los periódicos porque yo leí en su momento esas crónicas. Yo trabajaba en El Tiempo. Los dos trabajábamos. Trabajábamos allá. Y usted era un muchachito ahí que yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Más lejos que yo. No, eso sí jamás. Pero entonces yo recuerdo mucho la lectura de esas crónicas y quise repasarlas un poco para hablar en esta entrevista. Y mire que me encontré en una de sus crónicas esto. Esto es textual. Armero era un pueblo blanco, como para que le cantara Joan Manuel Serrat. Hoy es apenas un horizonte de escombros, cubierto de lodo, piedras y azufre, como la canción de Joan Manuel Serrat, pero también blanca como el algodón, ¿no? Esa alusión a lo blanco. Vea, esa ¿Por frase, qué lo marca tanto? Esa frase yo no la recordaba. Si la escribí, pues está hasta poética. Es hermosa, ¿verdad? Sí. En medio de la tragedia, pues. Sí, en medio de la tragedia. Es que como yo conocía tanto el pueblo, entonces hay que ver lo que pasó. Las 12 de la noche me llamaron del Tiempo Rafael Santos
y me dijo, mire, que parece que en Armero, Tolima, dijo usted de por allá, me dijo él, hay una tragedia muy grande, hay muchos muertos, algo está pasando. Necesitamos que usted viaje a Armero. Yo vivía en el barrio Niza, en Bogotá, y a las 6:15 de la mañana llegó un helicóptero, aterrizó en el parque de Niza, un parquecito, despertó a toda la gente del parque, del barrio, porque ahí nunca había llegado un helicóptero, y el helicóptero salí yo con un fotógrafo, Jorge Parga, que acaba de fallecer, un gran fotógrafo. Y entonces, y a las 6:40 estábamos en Armero. Yo como conocía tanto Armero, entonces el helicóptero llegó a Mariquita y yo le dije al capitán, yo le decía, volteé aquí, siga, y de pronto yo vi una plancha, como una laguna, y donde estaba Armero, yo dije, uy, Armero desapareció. Porque yo inmediatamente entendí la magnitud porque yo conocía al pueblo, pero perfectamente. Entonces yo dije, no hay nada, se desapareció. Y comenzamos el helicóptero a dar unas vueltas y yo al capitán le decía, volteé. Y entonces cuando vimos la terraza del hospital, que era un tercer piso, y la terraza sí, como era un tercer piso, alcanzó a quedar el último piso, la terraza por fuera de la avalancha, del lodo. Yo dije, aterricemos ahí. Y el helicóptero bajó 6:45 de la mañana y cuando se abrió la puerta del helicóptero yo sentí un frío que es muy extraño porque era un pueblo muy caliente, que venía como un frío, una brisa. Y cuando yo me bajé del helicóptero comienza la gente a salir del lodo desnuda alrededor y levantada las manos como zombies, como gente desnuda, gente herida, sangrando y gritando y pidiendo auxilio. Y el helicóptero prendió el motor y yo bajé con Parga. Y yo dije, esto es terrible. Entonces nosotros la primera reacción fue tratar de subir gente herida, ni siquiera... Yo perdí la dimensión del periodismo y de que no ibas a preguntarles a ellos pues qué les pasó ni qué pasó aquí, sino que comenzamos a subir gente al helicóptero, al aparato, como 4 o 5 personas o 6 personas heridas. Que tenían la posibilidad ustedes de rescatar. Es que salían del lodo, como los muertos resucitando, como zombies desnudos y sangrantes y gritando. Y el helicóptero fue a Mariquita a llevarlo, y yo me quedé ahí. Y ahí empezó todo durante 4 días que estuve y casi un año yendo a Armero y ahí empezó Mire todo. que hay una frasecita que yo anoté por acá, ahora que hablaba de Armero ya no existe, que fue esa primera imagen. Sí. Mire lo que escribió, para que se acuerde. El título era Armero ya no existe. Y decía, desde lo que fue Armero, Armero ya no existe. Estoy de pie sobre la plancha que fuera la terraza del hospital. Y veo un inmenso playón de arena, una superficie limpia, todo como una gigantesca rampa pavimentada. Ahí, a mis pies, yacen 15.000 personas muertas, sepultadas, enterradas para siempre. Entonces, yo dije, esto tuvo que ser un golpe muy fuerte para Germán, ver esa imagen. Sí, tal vez se pueden reunir las dos metáforas que usted leyó pasada, porque el pueblito blanco, porque al menos le llamaban la ciudad blanca. ¿Por qué la ciudad blanca? Porque era una ciudad algodonera. Era la capital del algodón en Colombia y tenía muchas casas blancas, pero era fundamentalmente por el algodón. Era la capital algodonera de Colombia, Claro. con grandes haciendas de algodón. Entonces, por eso el pueblito blanco de Cerrado, yo tenía como la memoria y verlo de una manera sombría, de una manera oscura, en ese lodo, que era un lodo oscuro, era un pantano terrible, y la gente saliendo como los muertos resucitando. Entonces era como la poesía, no la poesía, sino la épica o la tragedia de la muerte, que a veces la muerte se ensaña sobre lo que es bello, lo que es bonito. La muerte nos quita lo mejor de nosotros mismos. Hay un capítulo muy particular ahora que hablaba de Jorge Parga, porque lo acompañaron Parga, Ángel, Carlos Caicedo. Carlos Caicedo, sí. Hay un reportaje en particular, una crónica en particular que habla de los fotógrafos. Mía. Suya. Yo todo estoy hablando de la... Esa no la recuerdo. No, dice los fotógrafos. Pero de pronto hay un episodio que usted cuenta ahí, y es
que, claro, ellos estaban haciendo sus fotos, usted estaba también recogiendo sus impresiones. Y en un momento dado se encuentra con Carlos Caicedo, se abrazan y se ponen a llorar. Sí, ¿Recuerda ese episodio? sí. Pero me acuerdo porque al- la tragedia es el miércoles y el viernes, hacia el atardecer del viernes, es cuando nos dicen, nos cuentan que hay una niña en el lodo, enterrada en el lodo. Y llego hasta donde está la niña. Voy, se le toman las fotos a la niña Omaira. Omaira Sánchez. Estamos ahí 15 minutos, 20 minutos. Todavía no ha llegado ninguna, no ha llegado nadie. Solamente estaba un socorrista y un policía, no más, y nosotros. Después llegan más periodistas. Entonces analizamos la situación, que no podían sacarla porque estaba aprisionada de manera de la parte del cuerpo de abajo con la plancha de la casa de ella o de otra casa, que se necesitaba una motobomba para sacar el agua. Que era como sacar el agua del mar, ¿no? Como sacar el agua del mar, que fue el otro día cuando yo llevé la motobomba. Entonces, o llevamos. Entonces, cuando le tomamos las fotos y todo, y fuimos al helicóptero para volar a Bogotá. Ya estaban las 5 de la tarde y comenzó a nublarse y a llover un poquito y el helicóptero no entra a Bogotá, y nos quedamos. Y yo le dije a Caicedo y a Ángel, vámonos para Bogotá porque me voy a conseguir una motobomba. Y fuera de eso se va a cerrar el cielo y nos quedamos varados. Y entonces, entonces miramos otra vez hacia donde está la cosa, allá la niña, y Caicedo y yo, que Caicedo era un gran fotógrafo, un gran artista, nos damos cuenta de que es una cosa muy grande, muy terrible. Y empezamos a llorar por primera vez, porque la llorada más grande fue el sábado cuando ella muere, que es que la gente no ha entendido o no recuerda que ella estuvo prisionera desde el miércoles por la noche hasta el sábado. Miércoles, jueves, viernes y muere el sábado a las 10 de la mañana. No, yo como periodista siempre he dicho que yo vi morir a mucha gente. Y vi en Beirut, en las Malvinas, estuve en el Caquetá, en el Putumayo, en el terremoto del Perú, de México, que yo cubrí todo eso. Pero yo nunca vi morir a alguien como tan valientemente, con valor, con una dignidad y cantando. Porque cantó hasta unas 6 horas antes de morir. Es quizá el recuerdo más fuerte que tiene de todo su cubrimiento, de todas las historias que... Ah, sí, claro, de lejos, de lejos. Dije una frase que yo después de eso me sentía más viejo, pero más sabio. Yo más viejo, pero yo envejecí 10 años, pero aquí dice sabiduría de 30 años, porque me di cuenta que la vida y las vanidades y las cosas, que no es mucho, porque fue muy duro, muy duro. Duro. Hay un fragmento que yo quisiera leer acá de Omaira, que escribió Germán. Desde los escombros de Armero, la niña Omaira Sánchez, de 12 años, agoniza en estos momentos con medio cuerpo por fuera del lodazal. Esto está bajo un título que dice, por favor, hay que salvar a Omaira, cuando estaban en este proceso de la motobomba. Sí. Dice después, está aprisionada de la cintura para abajo por rocas y ladrillo y dice que pisa el cadáver de su tía y tal vez el de su padre. ¿Por qué lo leo? Para aludir a otro fragmento de ese mismo, que es una afirmación comillada de la niña que lo sacude a uno mucho. Dice, voy a perder el año porque ayer y hoy fallé a la escuela. Eso muestra unas ansias de vivir impresionantes de Omaira en medio de esa tragedia, hermano. Eso de que voy a perder el año porque mañana tengo examen de matemática, me lo dijo el viernes por la mañana, que fue el viernes por la tarde que la descubrimos. Y cantó una canción sin que se la pidiéramos nosotros. Nosotros la tratamos con un respeto muy grande, pero cuando yo volví el sábado con la historia que ya la niña había muerto, pues ya en el tiempo habían llamado desde Tokio
Berlín, Cape Town, Johannesburgo, de todo El mundo entero el estaba mundo conectado entero. con esa historia. Claro, claro, Sí. está con esa historia y pendientes de la niña, ¿qué ha pasado con ella? Bueno, Germán, yo quisiera terminar esta entrevista con yo diría que es la crónica, que es como el epílogo, pero es como también la reflexión del periodista que vivió. Usted ha hablado ahorita de cómo esas historias, esa historia en particular de Armero, lo que pasó allá, lo hizo más sabio. Y yo quisiera, Y más viejo. y más bien, bueno, también, hay una crónica que se llama Horror, y escribió Germán. Yo creí que conocía el horror. Pensaba que bastaba con ver parir una mujer bajo un bombardeo en Beirut, o 5 niños aplastados en Popayán, o una mujer sollozando frente a los cadáveres de sus 7 hijos durante el terremoto en México. Pero no, el horror lo conocimos en Armero, Tolima. Tuve la sensación de odiar a Dios, a Marx, al gobierno, a uno mismo, odiar sobre todo a los que están vivos, a los que están sanos en el mundo, querer asesinar a los que este fin de semana bailaron o simplemente se rieron. Esa es para mí la crónica, el epílogo de un trabajo también Sí. que conmovió a Germán, que sacudió su vida para siempre. Sí. Es decir, vuelvo a decir, no, yo vi morir mucha gente en mi vida, sin ser médico, sin ser cirujano, que un cirujano, un médico ve morir gente. Los médicos ven morir gente, pero los periodistas somos, después de los médicos, posiblemente los que más vemos morir gente en directo. Y yo vi morir mucha gente en directo delante de mí. En Popayán, en México, en Perú, en Beirut, toda esa cosa. Pero en Armero, pero yo vi a ella morir, la vi morir en directo. Y quiero contar algo tremendo. Llegamos a las 6 de la mañana otra vez con la motobomba y comienzan a tratar de sacar el agua. Los socorristas, ya habían más socorristas y policías y todo. Y comienzan a tratar de sacar el agua para sacarla de ella. Y se dan cuenta que el agua, sacaban como un tancado de agua y entraban 20. Porque eso era un playón, un tremedal, que se hizo un tremedal de agua, un pantano de kilómetros. Eso era absurdo. Y ella estaba aprisionada con una plancha de aquí para abajo. Entonces, como a las 9 de la mañana, la niña comenzó ya entró en crisis como cardíaca, algo así. Había un médico ahí. Entonces llegan y me dicen a mí, Germán, decida usted, ¿qué hacemos con ella? Sí, con ella es como arrancarla, pues, entonces yo me dijo un médico y un policía, ¿entiendes? Y yo les dije, ¿pero qué les pasa a ustedes? Y dijo, no, como usted dice que publicó esta historia y usted está aquí viniendo todos los días, vino ayer y vino. Y dije, no, pero yo no puedo decidir sobre la vida o la muerte de esa niña. Yo no me echen a mí, por favor, no me echen a mí sobre eso, no sean. Y yo les eché Una carga muy pesada. le eché un madrazo. Entonces yo dije, no, a mí no me echen, no me echen esa responsabilidad, Dios mío, yo no puedo decidir sobre eso. Entonces pasaban los minutos y entonces comenzó la niña como en agonía. Entonces yo me tapé la cara y yo me fui caminando como 10 metros a distancia. Pues y cuando sentí la gritería, yo volví y ya ella estaba muerta, estaba desgonzada así, su cabeza. Entonces me dijeron, ¿y ahora qué hacemos con ella? Entonces yo dije, eso sí, yo tomé la decisión. Yo le dije, mire, ella luchó por su vida aquí, ella aquí batalló, aquí vivió y aquí murió, dejémosla ahí, suéltela. Y todos la soltaron y la niña se hundió y se hizo un remolino. Se hizo un remolino como en el agua. Un remolino. Como una burbuja, así. Ella se hundió. Entonces, ahí fue realmente cuando yo caminé y me encontré por segunda vez a Carlos Caicedo, que estaba ahí, y yo lo abracé y nos pusimos a llorar infinitamente.
a llorar, a llorar.